Good evening. I'm John Yang. White House envoys met again with Ukrainian officials in Miami today to discuss President Trump's proposed path to peace in Ukraine. It was their seventh meeting over 2 weeks, including a session this past Sunday that included Secretary of State Marco Rubio. The State Department said they've agreed on a key item, a peacekeeping arrangement for post-war Ukraine. Los recientes acontecimientos relacionados con la actuación política e institucional de los Estados Unidos han sido objeto de diversas análisis, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo cuando episodios específicos acaparan la atención del público y los medios de comunicación. En el centro de estos debates se encuentran las declaraciones oficiales, los eventos diplomáticos y las interacciones entre autoridades, que aunque basadas en hechos verificables, generan interpretaciones distintas en cuanto a su significado, alcance e impacto. El análisis de este tipo de episodios exige una cuidadosa separación entre lo que puede confirmarse empíricamente, lo que se debate como interpretación legítima y lo que permanece abierto, sujeto a revisiones a medida que se disponga de nuevos elementos. Desde el punto de vista fáctico, es posible identificar un conjunto de eventos públicos ampliamente registrados, que incluyen declaraciones presidenciales en reuniones multilaterales, referencias a negociaciones internacionales en curso e interacciones directas con líderes extranjeros. Estos registros constituyen la base objetiva sobre la que se construyen los análisis. Al mismo tiempo, la forma en que se presentan y enmarcan estos acontecimientos varía significativamente según el observador, el contexto político y los intereses institucionales involucrados. Esta multiplicidad de lecturas no es infrecuente en el sistema político estadounidense, que históricamente combina una alta visibilidad pública con una intensa competencia narrativa. Una primera dimensión del análisis se refiere al papel institucional de la presidencia de los Estados Unidos en la conducción de la política exterior. La Constitución confiere al presidente amplias prerrogativas diplomáticas, incluida la representación del país en foros internacionales y la conducción de negociaciones con otros estados. Sin embargo, estas prerrogativas operan dentro de un complejo entramado institucional que involucra al Congreso, al cuerpo diplomático profesional, a alianzas estratégicas y a compromisos internacionales previamente establecidos. Así, incluso cuando las declaraciones presidenciales cobran relevancia, no actúan de forma aislada, sino que interactúan con estructuras permanentes que condicionan su implementación práctica. En este contexto, parte del debate público se centra en la distinción entre retórica y política efectiva. Hay interpretaciones que enfatizan que las declaraciones realizadas en entornos públicos, especialmente en eventos multilaterales, pueden cumplir funciones comunicativas sin producir necesariamente efectos inmediatos en términos de políticas. Según esta lectura, el análisis debe considerar no solo el contenido literal de las declaraciones, sino también los procesos institucionales posteriores, como la formalización de acuerdos, la aprobación legislativa y la actuación de los organismos gubernamentales. Este enfoque busca reducir la tendencia a atribuir a episodios aislados un peso desproporcionado en relación con el funcionamiento estructural del Estado. Otra línea de interpretación, igualmente presente en el debate, llama la atención sobre el impacto que el estilo de comunicación presidencial puede tener en la percepción internacional de Estados Unidos. Los eventos diplomáticos suelen estar marcados por protocolos rígidos, en los que se valora la precisión terminológica y la claridad institucional, como instrumentos de previsibilidad y confianza mutua. A partir de este referente, los momentos de improvisación, las ambigüedades o las desviaciones del discurso esperado se analizan como posibles fuentes de malestar para los aliados, aunque no impliquen por sí mismas rupturas formales.
Esta lectura destaca la dimensión de la diplomacia, en la que los gestos y las palabras se interpretan como señales políticas. Al mismo tiempo, hay análisis que relativizan este impacto, argumentando que los socios internacionales tienden a evaluar a Estados Unidos en función de su capacidad institucional a largo plazo, y no exclusivamente en episodios puntuales. Según este punto de vista, la continuidad de las alianzas militares, los acuerdos comerciales y la cooperación diplomática ofrece un grado de estabilidad que limita los efectos duraderos de momentos específicos de tensión comunicativa. Esta interpretación enfatiza la resiliencia del sistema político estadounidense y la separación entre la figura individual del presidente y el aparato estatal más amplio. Las disputas narrativas sobre el protagonismo de Estados Unidos en los procesos de mediación internacional también ocupan un lugar relevante en este debate. En contextos de conflicto complejo, es común que diferentes actores reclamen papeles centrales o minimicen la actuación de otros, según sus intereses estratégicos y políticos. Las divergencias públicas entre las versiones presentadas por distintos gobiernos no son necesariamente indicativas de falsedad deliberada, sino que reflejan la naturaleza fragmentada y multifacética de la diplomacia contemporánea. La evaluación del grado de participación efectiva de Estados Unidos en determinados acuerdos sigue siendo, en muchos casos, objeto de análisis especializado y de acceso limitado a información confidencial. A nivel interno, estos episodios se interpretan a menudo a la luz de las disputas políticas nacionales. Las declaraciones realizadas en el extranjero pueden dirigirse simultáneamente a audiencias internacionales y al público interno, funcionando como elementos de posicionamiento político. Los analistas observan que la política exterior de Estados Unidos se entrelaza a menudo con estrategias electorales, debates partidistas y disputas narrativas sobre competencia y liderazgo. Esta superposición de ámbitos contribuye a la polarización interpretativa, incluso cuando los hechos básicos son ampliamente reconocidos. Otro aspecto relevante se refiere a la lectura pública de las reacciones de los líderes extranjeros presentes en eventos oficiales. La observación de expresiones faciales, gestos o interacciones informales se ha incorporado al debate mediático como indicativo de aprobación, incomodidad o desacuerdo. Sin embargo, los expertos en relaciones internacionales advierten de los límites de este enfoque, ya que tales señales son ambiguas y están fuertemente condicionadas por las normas protocolarias. Aún así, estas lecturas cobran relevancia en el entorno comunicativo actual, en el que las imágenes circulan rápidamente e influyen en las percepciones antes de que se consoliden análisis más profundos. Desde el punto de vista jurídico e institucional, también es importante considerar los límites formales de la actuación presidencial. Los cambios sustantivos en la política exterior suelen requerir la participación del Congreso, ya sea mediante la ratificación de tratados o la aprobación de recursos presupuestarios. Además, las decisiones relacionadas con sanciones, compromisos militares o acuerdos a largo plazo están sujetas a revisiones judiciales y controles administrativos. Estos mecanismos funcionan como contrapesos que reducen la posibilidad de cambios unilaterales y abruptos, independientemente del contenido de las declaraciones públicas. En resumen, el primer nivel de análisis de estos acontecimientos revela un escenario marcado por hechos confirmados, interpretaciones concurrentes e incertidumbres institucionales. No existe un consenso establecido sobre el significado definitivo de los episodios recientes, ni sobre sus consecuencias a medio y largo plazo. El debate permanece abierto, sustentado por lecturas que varían según el enfoque adoptado, ya sea institucional, comunicacional, jurídico o político. Esta multiplicidad de perspectivas constituye un elemento central
para comprender el momento actual de la política de los Estados Unidos, que sigue desarrollándose en un entorno de alta visibilidad y constante controversia interpretativa. En el análisis más profundo, el segundo conjunto de lecturas se centra en las tensiones institucionales que surgen cuando los episodios de alta visibilidad internacional se interpretan a la luz del funcionamiento interno del sistema político de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, el foco se desplaza del contenido inmediato de las declaraciones a los mecanismos formales e informales que regulan la política exterior, así como a los límites legales y procedimentales que configuran la actuación del Poder Ejecutivo. La política exterior estadounidense, aunque está fuertemente asociada a la figura presidencial, es el resultado de un arreglo institucional en el que múltiples actores ejercen una influencia continua, lo que hace que la relación entre el discurso público y la acción estatal sea más compleja de lo que suele parecer en el debate cotidiano. Uno de los puntos centrales de esta discusión es el papel del Congreso. La Constitución de los Estados Unidos atribuye al Poder Legislativo competencias relevantes en materia de política exterior, incluyendo la aprobación de tratados, la autorización de gastos militares, la imposición o suspensión de sanciones y el control presupuestario de iniciativas diplomáticas y de defensa. Así, incluso cuando el presidente anuncia avances diplomáticos o señala cambios de orientación, la efectividad de estas iniciativas depende, en muchos casos, de la cooperación entre los poderes. Esta dependencia institucional introduce un grado de incertidumbre que limita la capacidad de cualquier administración para producir cambios estructurales rápidos solo mediante declaraciones o gestos. En este sentido, parte de los analistas argumentan que los episodios recientes deben interpretarse como manifestaciones de una dinámica recurrente, en la que el Ejecutivo busca afirmar su protagonismo político, mientras que el legislativo preserva sus prerrogativas institucionales. Este equilibrio no siempre se expresa de manera armoniosa, especialmente en contextos de polarización partidaria. Las divergencias en materia de política exterior suelen reflejar disputas internas más amplias que implican visiones distintas sobre el papel de Estados Unidos en el sistema internacional, el uso de la fuerza, la cooperación multilateral y la priorización de los intereses nacionales frente a los compromisos globales. Otro eje relevante de este análisis se refiere al papel de la diplomacia profesional. El Departamento de Estado y otras agencias relacionadas con la política exterior operan sobre la base de carreras técnicas, normas administrativas y prácticas consolidadas a lo largo de décadas. Estas estructuras tienden a ofrecer continuidad entre las diferentes administraciones, aunque con ajustes de prioridad y estilo. Desde esta perspectiva, las declaraciones presidenciales realizadas en actos públicos son solo uno de los elementos que influyen en la política exterior y suelen ir acompañadas de negociaciones, comunicaciones formales y procesos burocráticos menos visibles para el público. Esta capa institucional actúa como un filtro que puede moderar, reinterpretar u operacionalizar los discursos de acuerdo con parámetros técnicos y estratégicos. También existe un debate relevante sobre la previsibilidad como valor institucional. Los aliados tradicionales de Estados Unidos suelen valorar las señales de estabilidad y claridad, especialmente en contextos de seguridad colectiva y cooperación económica. Los episodios interpretados como ambiguos o improvisados tienden a analizarse a la luz de este criterio, aunque sus consecuencias prácticas sean limitadas. Algunos observadores sostienen que la previsibilidad no depende solo de la retórica presidencial, sino de la coherencia entre el discurso, las decisiones administrativas y los compromisos asumidos a lo largo del tiempo. Otros, sin embargo,
destacan que la comunicación pública ejerce una influencia significativa sobre las percepciones externas, incluso cuando no da lugar a cambios inmediatos en las políticas. A nivel internacional, las interpretaciones también varían según la posición que ocupa cada actor en el sistema global. Los países directamente involucrados en negociaciones específicas tienden a enfatizar los elementos que refuerzan su propia agencia, mientras que los aliados más distantes observan el comportamiento estadounidense como un indicador de tendencias más amplias. En este contexto, las disputas narrativas sobre quién desempeñó un papel decisivo en un determinado acuerdo o alto el fuego reflejan no solo divergencias fácticas, sino también estrategias diplomáticas de afirmación de estatus e influencia. La ausencia de consenso público sobre estas cuestiones no implica necesariamente un fracaso institucional, sino que pone de manifiesto la complejidad de los procesos multilaterales contemporáneos. Otro aspecto que se debate con frecuencia es la relación entre la política exterior y la política interior. En Estados Unidos, esta relación es históricamente estrecha y los acontecimientos internacionales se utilizan como referencia en los debates electorales, las disputas partidistas y las evaluaciones del liderazgo presidencial. Las declaraciones realizadas en foros globales pueden interpretarse simultáneamente como señales para socios extranjeros y como mensajes dirigidos al público interno. Esta superposición de audiencias contribuye a la multiplicidad de interpretaciones y a la dificultad de aislar las intenciones exclusivamente diplomáticas en las declaraciones públicas. Desde el punto de vista jurídico, también se debate el alcance de las declaraciones presidenciales en términos de compromiso legal. Los anuncios realizados en conferencias o reuniones multilaterales no tienen por sí mismos fuerza normativa, a menos que se formalicen posteriormente mediante los instrumentos jurídicos adecuados. Los tratados, los acuerdos ejecutivos y los memorandos de entendimiento siguen procedimientos específicos que implican revisión jurídica, registro institucional y, en algunos casos, aprobación legislativa. Esta distinción entre anuncio político y compromiso legal es fundamental para evaluar el impacto real de los episodios recientes y para evitar interpretaciones que atribuyan a los discursos públicos efectos automáticos o definitivos. También hay análisis que abordan el papel de los medios de comunicación en este proceso. La cobertura intensiva de momentos específicos, a menudo centrada en fragmentos aislados de discursos o en reacciones visuales de otros líderes, puede amplificar determinados aspectos en detrimento de otros. Si bien este tipo de cobertura contribuye al escrutinio público, también puede simplificar en exceso dinámicas institucionales complejas. Los especialistas en comunicación política señalan que la interpretación equilibrada de estos episodios requiere tener en cuenta contextos más amplios, incluidas las negociaciones previas, los documentos oficiales y las posiciones expresadas fuera del entorno mediático inmediato. Por último, el segundo nivel de análisis refuerza la idea de que los acontecimientos recientes deben entenderse como parte de un proceso en curso, y no como acontecimientos aislados capaces de redefinir por sí solos la política exterior de Estados Unidos. Las tensiones institucionales, los límites legales y la multiplicidad de actores involucrados sugieren un escenario en el que coexisten la continuidad y la adaptación. Las interpretaciones siguen siendo objeto de controversia, lo que refleja no solo diferencias de valoración, sino también la naturaleza dinámica y a menudo ambigua del funcionamiento político e institucional estadounidense. En un tercer campo de análisis, la atención se centra en las repercusiones más amplias de estos episodios y en las incertidumbres que siguen presentes en cuanto a sus posibles efectos a medio y largo plazo. En esta etapa, la reflexión se aleja de la observación estricta de los hechos inmediatos
o de los instrumentos institucionales formales, y pasa a considerar cómo la repetición de acontecimientos similares puede influir en las percepciones colectivas, las expectativas políticas y los patrones de comportamiento en el funcionamiento del sistema político de los Estados Unidos de América, así como en sus relaciones en el ámbito internacional. Se trata de un ámbito analítico que exige cautela, ya que muchas de las posibles repercusiones dependen de procesos aún en evolución y de decisiones futuras que no pueden preverse con exactitud. Una de las cuestiones que reaparece de forma recurrente se refiere al vínculo entre el estilo de liderazgo y la credibilidad de las instituciones. Algunos analistas sostienen que la forma en que las autoridades de más alto nivel se manifiestan en contextos internacionales puede, con el tiempo, influir en la imagen externa del país, sobre todo cuando se aleja de prácticas diplomáticas históricamente consolidadas. Desde esta perspectiva, la previsibilidad y la coherencia en la comunicación se entienden como activos intangibles que facilitan la coordinación entre socios y contribuyen a reducir las incertidumbres estratégicas. Por el contrario, otros observadores sostienen que la credibilidad institucional de los Estados Unidos de América se basa en factores más estructurales, como la fortaleza de su economía, la dimensión de su poder militar, la densidad de sus alianzas históricas y la estabilidad de sus instituciones, lo que limitaría el impacto duradero de episodios específicos. Otro punto central del debate es el efecto acumulativo de las disputas narrativas. En un escenario internacional marcado por la competencia geopolítica y la creciente fragmentación del flujo de información, tienden a circular simultáneamente interpretaciones divergentes sobre el papel de los Estados Unidos de América en acuerdos, negociaciones o mediaciones. Esta coexistencia de narrativas puede generar ambigüedades, pero también refleja la lógica descentralizada de la diplomacia contemporánea, en la que múltiples actores tratan de influir en la percepción pública. La cuestión que queda abierta es hasta qué punto la ausencia de una narrativa ampliamente consensuada compromete la capacidad de liderazgo estadounidense, o si solo representa un elemento más de un entorno ya caracterizado por constantes disputas discursivas. También hay interpretaciones que enfatizan la dimensión interna de estas implicaciones. En el contexto político interno de los Estados Unidos de América, los episodios de naturaleza internacional a menudo se incorporan a debates más amplios sobre la gobernanza, la eficiencia administrativa y la orientación estratégica del país. Estas interpretaciones varían según la posición política de quienes las formulan y tienden a intensificarse en períodos de mayor polarización. Aún así, parte de la literatura especializada destaca que la conversión de eventos externos en consecuencias políticas internas se produce de forma indirecta y mediada, y está influenciada por factores como el rendimiento económico, las decisiones del poder legislativo y las prioridades del electorado. En el ámbito jurídico, siguen debatiéndose los límites y las posibilidades de la actuación presidencial en política exterior. Aunque el Poder Ejecutivo tiene un amplio margen de iniciativa, esta actuación sigue estando sujeta a mecanismos de control institucional que suelen manifestarse de forma gradual. Las investigaciones llevadas a cabo por el Poder Legislativo, las disputas en el ámbito judicial y las revisiones administrativas son instrumentos que operan a lo largo del tiempo, a menudo con menor visibilidad pública que los debates inmediatos. De este modo, incluso cuando las declaraciones presidenciales provocan controversia, sus efectos legales dependen de procesos posteriores que aún no han concluido, o ni siquiera han comenzado. Otro aspecto relevante se refiere a la capacidad de adaptación de los actores internacionales. Los países aliados y también adversarios de los Estados Unidos de América desarrollan sus propias estrategias para lidiar con los diferentes estilos de liderazgo estadounidense, ajustando las expectativas, los canales de comunicación y las formas de cooperación según las circunstancias.
Para algunos analistas, esta flexibilidad sugiere que el sistema internacional ya ha incorporado la variabilidad de la política estadounidense como un dato estructural. Para otros, la necesidad continua de ajustes puede generar costos diplomáticos adicionales, aunque estos costos sean difíciles de medir de manera objetiva. Las incertidumbres también se extienden a las proyecciones sobre la política exterior futura. Los episodios recientes se utilizan a menudo como referencia para especular sobre posibles direcciones estratégicas, pero tales proyecciones siguen estando condicionadas por múltiples variables. Los cambios efectivos en las alianzas, los compromisos militares o los regímenes de cooperación dependen de decisiones formales, negociaciones prolongadas y, en muchos casos, de la coordinación entre los diferentes poderes del Estado. En este sentido, la prudencia analítica recomienda evitar extrapolaciones excesivas a partir de acontecimientos aislados, reconociendo la complejidad de los procesos de toma de decisiones involucrados. Desde el punto de vista de la comunicación política, el debate contemporáneo también plantea cuestiones sobre la mediación de la información en sociedades altamente conectadas. La rápida circulación de imágenes, fragmentos de discursos e interpretaciones inmediatas tiende a reducir el intervalo entre el acontecimiento y su evaluación pública. Este fenómeno puede amplificar la percepción de impacto instantáneo, incluso cuando los efectos concretos aún no están claramente definidos. Los expertos señalan que los análisis equilibrados requieren una distancia temporal suficiente para observar cómo estos episodios se articulan con dinámicas institucionales más amplias. En resumen, este tercer conjunto de reflexiones refuerza la idea de que los acontecimientos recientes deben analizarse como parte de un contexto político en continua transformación, marcado por disputas interpretativas, límites institucionales e incertidumbres estructurales. Las posibles consecuencias siguen abiertas y dependen de la interacción entre factores internos e internacionales que aún están en curso. Más que ofrecer conclusiones definitivas, el análisis de estos episodios contribuye a esclarecer las complejidades del funcionamiento político de los Estados Unidos de América, en un entorno de alta visibilidad pública y debate interpretativo permanente.